sea lo que usted es. Discípulo, ¿es correcto o no el punto de vista budista de que no hay ninguna entidad continua que responda a las ideas del alma individual? ¿Es consistente esto con la noción hindú de un ego que se reencarna? ¿Es el alma una entidad continua que se reencarna una y otra vez, acordemente a la doctrina hindú? ¿O es una mera masa de tendencias mentales? Maestro, el sí mismo, real, es continuo e inafectado. El ego que se reencarna pertenece al plano más bajo, a saber, el pensamiento. Es trascendido por la realización de sí mismo. Las reencarnaciones se deben a un falso brote. Por lo tanto, son negadas por los budistas. El presente estado de ignorancia se debe a la identificación de la conciencia con el cuerpo insenciente. Discípulo, ¿no vamos al cielo como resultado de nuestras acciones? Maestro, eso es tan verdadero como la existencia presente. Pero si nosotros indagamos quién somos y descubrimos el sí mismo, ¿qué necesidad hay de pensar en el cielo? Discípulo, ¿no debemos intentar escapar del renacimiento? Maestro, sí. Descubra quién ha nacido y quién tiene ahora el trastorno de la existencia. Cuando usted está dormido, ¿piensa usted en renacimientos o inclusive en la presente existencia? Así pues, descubra de dónde surge el problema presente y en ese mismo lugar usted encontrará la solución. Usted descubrirá que no hay ningún nacimiento, ningún trastorno ni desdicha presente. El sí mismo es todo y todo es felicidad. Incluso ahora nosotros somos libres de todo renacimiento. De manera que, ¿por qué apurarse por su miseria? Discípulo, ¿pero hay renacimiento? Maestro, ¿sabe usted lo que es el nacimiento? Discípulo, oh sí, yo sé que existo ahora, pero quiero saber si existiré en el futuro. Maestro, pasado, presente, futuro. Discípulo, sí. Hoy es el resultado de ayer, el pasado y mañana el futuro será el resultado de hoy, el presente. ¿Estoy en lo cierto? Maestro, no hay pasado ni futuro. Hay solamente el presente. Ayer fue el presente para usted cuando usted lo experimentó, y mañana será también el presente cuando usted lo experimente. Por lo tanto, la experiencia tiene lugar solamente en el presente, y más allá de la experiencia no existe nada. Discípulo, ¿son entonces el pasado y el futuro mera imaginación? Maestro, sí, inclusive el presente es mera imaginación, pues el sentido del tiempo es puramente mental. El espacio es similarmente mental, por lo tanto el nacimiento y el renacimiento, los cuales tienen lugar en el tiempo y el espacio, no pueden ser nada más que imaginación. Discípulo, ¿cuál es la causa del deseo de vivir y del deseo de renacer? Maestro, el renacimiento real es morir desde el ego adentro del espíritu. Esta es la significación de la crucifixión de Jesús. Siempre que existe la identificación con el cuerpo, hay siempre un cuerpo disponible, bien sea este o cualquier otro, hasta que el sentido corporal desaparece, sumergiéndose dentro de la fuente, el espíritu o el sí mismo. La piedra que se proyecta hacia arriba permanece en movimiento constante hasta que retorna a su fuente, la tierra, y reposa. El dolor de cabeza continúa dando molestias hasta que se recupera el estado anterior al dolor de cabeza. La sed de vivir es inherente a la naturaleza misma de la vida, la cual es existencia absoluta, aunque indestructible por naturaleza, debido a su falsa identificación con su instrumento destructible, el cuerpo. La conciencia embebe una falsa aprehensión de su destructibilidad.
Debido a esta falsa identificación intenta perpetuar el cuerpo, y esto resulta en una sucesión de nacimientos. Pero por mucho que estos cuerpos puedan durar, eventualmente llegan a su fin y revierten en el sí mismo, el cual solo existe eternamente. Discípulo, sí. Renuncia a tu vida si quieres vivir, dice la voz del silencio de Blavatsky. Maestro, abandone la falsa identificación y recuerde que el cuerpo no puede existir sin el sí mismo, mientras que el sí mismo puede existir sin el cuerpo. De hecho, es siempre sin él. Discípulo, hace poco que una duda ha surgido en la mente de una amiga mía. Ella ha oído que un ser humano puede tomar un nacimiento animal en alguna otra vida, lo cual es contrario a lo que la teosofía le ha enseñado. Maestro, que el que toma nacimiento haga esta pregunta. Descubra primero quién es quien nace y si hay en realidad nacimiento y muerte. Usted encontrará que el nacimiento pertenece al ego, el cual es la ilusión de la mente. Discípulo, ¿es posible que un hombre nazca como un animal más bajo? Maestro, sí, es posible. Discípulo, ¿es el individuo capaz de progreso espiritual en un cuerpo animal? Maestro, no es posible, aunque es excesivamente raro. No es cierto que el nacimiento como un hombre sea necesariamente el más elevado y que uno deba alcanzar la realización solamente desde el estado de ser un hombre. Inclusive un animal puede alcanzar la realización de sí mismo. Discípulo, la teosofía habla de 50 hasta 10.000 años de intervalo entre la muerte y el renacimiento. ¿Por qué es esto así? Maestro, no hay ninguna relación entre el patrón de medidas de un estado de conciencia y otro. Tales medidas son todas hipotéticas. Es verdad que algunos individuos toman más tiempo y otros menos, pero debe comprenderse claramente que no hay ningún alma que venga y que se vaya, sino solamente la mente pensante del individuo, la cual hace que parezca así. Sobre todo, plano donde acontezca que la mente actúa, crea un cuerpo para sí misma. En el mundo físico, un cuerpo físico, y en el mundo del sueño, un cuerpo soñado, el cual se moja con la lluvia soñada y enferma con la enfermedad soñada. Después de la muerte del cuerpo físico, la mente permanece inactiva durante algún tiempo, como en un sueño sin sueños, en el cual permanece sin mundo y por lo tanto sin cuerpo. Pero pronto se hace activa de nuevo en un nuevo mundo y en un nuevo cuerpo astral hasta que asume otro cuerpo en lo que se llama un renacimiento. Pero el sabio, el hombre que ha realizado el sí mismo, cuya mente ya ha cesado de actuar, permanece inafectado por la muerte. La mente del sabio ha cesado de existir, ha caído para no levantarse jamás de nuevo a fin de causar nacimientos y muertes. La cadena de las ilusiones se ha roto para siempre para él. Debe ser claro ahora que no hay ni nacimiento real, ni muerte real. Es la mente la que crea y mantiene la ilusión de realidad en este proceso, hasta que es destruida por la realización de sí mismo. Discípulo, ¿no disuelve la muerte la individualidad de una persona, de modo que no pueda haber ningún renacimiento, lo mismo que los ríos que desembocan en el océano pierden sus individualidades? Maestro, pero cuando las aguas se evaporan y vuelven como lluvia sobre las colinas, una vez más fluyen en la forma de ríos y desembocan en el océano. Así también, las individualidades durante el sueño profundo pierden su individualidad y, sin embargo, retornan de nuevo como individuos de acuerdo con sus tendencias pasadas. Es lo mismo después de la muerte. La individualidad de la persona con tendencias innatas no se pierde. Discípulo, ¿cómo puede ser eso? Maestro, vea cómo un árbol cuyas ramas han sido cortadas crece de nuevo. Mientras las raíces del árbol permanezcan ilesas, el árbol continuará creciendo. Similarmente, las tendencias innatas
las cuales meramente se han sumergido en el corazón a la muerte, pero que no han perecido por esta razón, ocasionan el renacimiento en el momento adecuado. Así es como renacen los individuos. Discípulo. ¿Cómo pueden los innumerables individuos y el vasto universo que producen surgir de las tendencias innatas sutiles sumergidas en el corazón? Maestro. Lo mismo que el gran árbol bañano brota de una minúscula semilla, así también los individuos y todo el universo con nombre y forma brotan de las tendencias innatas sutiles. Discípulo. ¿Cómo se transfiere el individuo de un cuerpo a otro? Maestro. Cuando se comienza a morir se pone en marcha la respiración difícil. Eso quiere decir que se ha hecho inconsciente del cuerpo moribundo. La mente se apodera sin demora de otro cuerpo y va y viene entre los dos hasta que la adherencia está completamente transferida al nuevo cuerpo. Mientras tanto hay jadeos violentos ocasionales y eso significa que la mente vuelve al cuerpo moribundo. El estado transicional de la mente es algo semejante a un sueño. Discípulo. ¿Cuánto dura el intervalo entre la muerte y la reencarnación? Maestro, puede ser largo o breve, pero un sabio no sufre ninguno de tales cambios, se sumerge en el ser universal. Algunos dicen que aquellos que después de la muerte entran en la vía de la luz no renacen, mientras que aquellos que después de la muerte toman la senda de la oscuridad renacen después de haber disfrutado de los frutos del karma en sus cuerpos sutiles. Otros dicen que si los méritos y deméritos son iguales, se renace directamente aquí. Si los méritos sobrepasan a los deméritos, los cuerpos sutiles van al cielo y después renacen aquí. Si los deméritos sobrepasan a los méritos, van al infierno y después renacen aquí. A alguien que se ha salido de la vía del yoga se dice que le pasa lo mismo. Todo esto está descrito en las escrituras, pero de hecho, no hay ni nacimiento ni muerte. Uno permanece solamente lo que uno es realmente. Esta es la única verdad. Discípulo. Yo encuentro esto muy confuso. ¿Los nacimientos y los renacimientos son irreales en último recurso? Maestro, si hay nacimiento debe haber no solamente un solo renacimiento, sino toda una sucesión de nacimientos. ¿Por qué y cómo obtuvo usted este nacimiento? Por la misma razón y de la misma manera usted debe tener nacimientos sucesivos. Pero, si usted pregunta quién tiene el nacimiento y si el nacimiento y la muerte son para usted o para alguien distinto de usted, entonces usted realiza la verdad y la verdad quema todos los karmas y le libera a usted de todos los nacimientos. Los libros describen gráficamente cómo todo el karma acumulado desde los nacimientos anteriores, el cual llevaría incontables vidas a agotar, es quemado por una única chispa de la experiencia del sí mismo. Lo mismo que una montaña de pólvora se quemará instantáneamente con una única chispa de fuego. Es el ego el que es la causa de todo el mundo y de las incontables ciencias cuyas investigaciones son tan grandes como para aturdir toda descripción. Y si el ego se disuelve con la indagación, todo esto se desmorona y solo permanece la realidad o el sí mismo. Discípulo, ¿quiere usted decir que yo no he nacido jamás? Maestro, sí, usted está ahora pensando que usted es el cuerpo y por lo tanto se confunde a usted mismo con el nacimiento y muerte del cuerpo. Pero usted no es el cuerpo, y usted no tiene ni nacimiento ni muerte. Discípulo, así pues, ¿usted no sostiene la teoría del renacimiento? Maestro, no. Por otra parte, quiero hacer desaparecer su confusión de que usted renacerá. Es usted quien piensa que usted renacerá. Vea a quien le viene la pregunta. A menos que se encuentre el preguntador, tales preguntas jamás pueden responderse definitivamente.